Hola, ¿qué tal? Hoy clase al aire libre, bienvenida y bienvenido. Segundo curso de Derecho Romano y continuamos con el contrato de compra-venta. El contrato de compra-venta en latín se llama emptio venditio. Los términos vienen de venditor, el vendedor, y de emptor, el comprador. Y hay otros dos términos que vale la pena traer a colación en latín. Uno de ellos es pretium, que hace referencia al precio, y el otro es el de merx, que es sinónimo de mercancía, MERX. De este término, por ejemplo, deriva mercantil, mercado. De ahí que haya toda una rama del derecho que sea la del derecho mercantil, porque se ocupa justamente de las transacciones comerciales. Y es ahí que el derecho de compra-venta, sobre todo a partir del siglo XIV, como ya adelantaba un poco, pues empieza a tener su propia entidad. Y de hecho, como nos señala el autor del libro que estamos manejando para efectos del contrato en concreto, que es Ricardo Panero Gutiérrez, Derecho Romano segunda edición, publicado en Tirán Blanc en el año 2000 en Valencia, pues nos dice lo siguiente: la compraventa es sin duda el contrato de mayor importancia, tanto bajo un prisma jurídico como económico. Jurídicamente es el más estudiado, hasta el punto de servir de patrón y modelo de los demás. Económicamente es el más difundido, ya que por él el productor obtiene las materias primas que tras sucesivos cambios de mano, ya como productos, llegarán al consumidor. O bien, puede tratarse de productos que se hayan sido transformados, es decir, manufacturados, y efectivamente el consumidor termina siendo el comprador. No necesariamente el vendedor es el productor, sino puede ser alguien en lo que hoy en día llamamos un consignatario, a quien se le entrega una mercancía para que temporalmente intente colocarla en vez de quien produjo la cosa. El consignante también puede ser lo que le llamamos intermediario. Si uno va a un almacén y se compra alguna ropa de marca, pues es evidente que no estás comprando directamente al señor Ralph Lauren o estás comprando directamente a la marca Adidas, sino a través de ese intermediario que puede ser Deportes Martí, Innova Sport o alguno de estos, pues efectivamente ese tiene ese producto bajo consigna, o la otra es que lo haya adquirido a un precio bajo y te lo venderá con el porcentaje que él merece de ganancia por los gastos que invierte en personal y el almacén donde se exhibe. Lo cierto es que a fin de cuentas el contrato de compraventa es por excelencia el que activa toda la economía. Hoy en día que intenta haber un auge de liberalismo y hay una gran confusión porque escuchaba precisamente un economista en un debate ayer eh, por esta red YouTube, quien decía que al final eh, hay liberalismos como hay liberales, y está esta aberración lingüística que es libertarianismo, que en realidad pues puede ser cualquier cosa, porque el término liberal es un término que se acuñó no en el inglés, sino justamente en nuestra lengua, la lengua española, alrededor de la ocupación de Napoleón de la península ibérica, esto en 1808. Y un grupo de españoles que no aceptan el gobierno de José Bonaparte, el hermano de Napoleón, que había dejado como rey en España, una vez que había abdicado en su favor Fernando VII, pues deciden redactar en una isla llamada la isla de León, frente a Cádiz, una constitución que justamente cumplía su aniversario hace unos días, el 19 de marzo. Por eso se le conoce como la Pepa, porque se proclamó el día de San José.
Las cortes realmente no eran legales, no había ninguna justificación jurídica para la existencia de un Congreso Constituyente, máxime que la autoridad impuesta por Napoleón era ilegal y tampoco tenía ninguna potestad estos constituyentes. Pero más allá de estas peculiaridades históricas, el dato que quería traer a cuento es que los españoles acuñaron un término para la defensa de las libertades individuales que había sido el signo tanto de la independencia de las 13 colonias en Norteamérica como de la Revolución Francesa, y en español se habló de liberalismo. Posteriormente, en inglés, sobre todo para estudiosos de la ciencia política o para economistas, el término le resultó agradable y tal cual lo asimilan del español y se dirá de liberalismo. Ahora, cuando se habla de liberty, estamos hablando de la libertad, efectivamente. Puede haber otro término que es freedom. Pero liberty resultaba muy complejo como para transformarlo precisamente en una doctrina. No podríamos decir libertarianism, ¿no? Que es una tendencia que viene a complicar la lengua inglesa y que no se diga en la española, que a pesar de que generó la palabra liberalismo, pues ahora intenta, como si fueran esos pochos que decíamos antes los norteños, es decir, los que hacían Spanglish en la frontera, pues adaptar el término libertarianism como libertarismo. Son aberraciones del lenguaje. Hay que dejarlo como liberalismo. Y en todo caso hará matices. Liberalismo monetarista, el de Milton Friedman, o liberalismo clásico, y te vas con Adam Smith, o liberalismo de la Escuela de Austria, y entonces hablarás de von Hayek o de von Mises, en fin. En lo que coinciden todos, y por eso les hablaba del gurú del libertarianismo en español, es Antonio Escotado, que era un comunista de los años 70, fue hippie. De hecho, es famoso porque él escribió un libro sobre opiáceos y diferentes drogas que él consumió y estuvo experimentando con su propio cuerpo y luego describía lo que sucedía. Hombre, se hubiera metido mejor a una banda de rock, que a fin de cuentas eso fue Pink Floyd, o así empezó también todo el rock progresivo, que es, digamos, en rock lo que más me gusta a mí, pero empezó con la psicodelia. Aquel concierto de Woodstock en Estados Unidos, pues la marihuana era lo más inocente de lo que se consumió ahí, pero bueno. Lo cierto es que, eso sí, había músicos con bastante talento. Les recomiendo ver precisamente por esta red, por YouTube, Soul Sacrifice de Santana, y van a ver lo que es tocar un bajo, como también unas combinaciones de percusiones, y eso es en vivo. No hay una consola de sonido, no le están ayudando a la voz que carece Miley Cyrus o a la falta de talento de Lady Gaga, sino estamos hablando de gente que sabía interpretar los instrumentos. Carlos Santana es un genio de la guitarra eléctrica. También en ese concierto estuvo Jimi Hendrix. Pero vamos, ninguno estaba en sus cinco sentidos. Escotados de esa época y probablemente también de sus gustos musicales, aunque en España pues no, nunca se hallaron esos talentos del rock. El rock sobre todo, por ser un mundo más desinhibido, pues viene de Inglaterra, más que de España, pues nos ha dado muy poco, muy poco. Lo importante aquí es que Escotado después tiene una conversión, deja el marxismo, deja el comunismo y se va al extremo, que es una defensa del capitalismo, donde aquí hay una gran confusión entre los economistas. El capitalismo habla de la importancia que tiene la inversión para generar no necesariamente productividad, sino que el capitalismo puede significar que el dinero tiene un valor en sí mismo. En Roma ya existe dinero. Hemos hablado de denarios, hemos hablado de sestercios,
Pero uno de los puntos más importantes es que el dinero no tiene un valor en sí mismo, sino el dinero es solamente una especie de simplificador de las operaciones comerciales, de las operaciones de compra-venta. No siempre uno puede llevar el producto a bordo, porque antes de la compra-venta lo que había era el intercambio de los bienes en sí mismo. Es decir, el origen de la compraventa es una figura que se llamó permutationibus, es decir, la permuta. Aquí no se preocupen por el latín porque es una palabra bastante larga. La permuta o trueque, como se le va a conocer en el derecho castellano, es el intercambio de cosas. Es decir, yo te cambio este refresco por un libro. Hay veces que la sed gana, ¿no? Bueno, sencillamente se puede hacer perfectamente el intercambio de bienes y no pasa absolutamente nada. Ahora bien, lo que puede resultar complicado es si te vendo un inmueble. Es por ello que había formas que eran solemnes como un iurecesio, el negocio Pérez et Libram, aquellos que implicaban toda esta parafernalia de libre pens, de los púberes, etcétera, etcétera, para simular un negocio. Pero evidentemente no se lleva un inmueble cargando, nadie va con el terreno ahí, ¿no? El dinero vino a simplificar las operaciones precisamente para representar el precio, ya que como no se trata de un intercambio de cosas per se, sino que con el precio se adquiere el producto, el precio tiene una característica esencial, es quizá el invento más importante después de la propia mercancía, después del propio producto en la historia de la economía. ¿Por qué? Porque simplifica la operación. Sin embargo, el precio solamente cuantifica la operación, la cuantifica pecuniariamente, término que viene de pecunia, que quiere decir dinero. Es decir, hay una cuantificación de carácter económica, patrimonial. Acuérdense que el patrimonio es un conjunto de derechos, bienes, como también obligaciones susceptibles de valoración pecuniaria. Es difícil valorar pecuniariamente las ideas, sin embargo, claro que tienen un costo. Mi padre decía, bueno, ustedes los profesores se desgastan mucho. Pues sí, pero en prácticamente todo el mundo a los profesores se nos paga mal. Se daban casos excepcionales en el MIT o en Princeton, pero para llegar ahí tendrías que apellidarte Buzz Aldrin o llamarte Albert Einstein, ¿no? Y bueno, no es el caso de su humilde servidor, que en este mismo momento, como pueden ver, está enfrentándose contra el viento, pero se agradece el aire fresco después de muchos días de reclusión. Es parte de la recuperación a fin de cuentas. Pues dicho esto, una cosa muy importante es que cuando hablamos del término pecunia, del término de lo que eventualmente será un valor por sí mismo, que es el dinero, los romanos solamente lo valoraban desde la perspectiva de algo simbólico. El dinero es un símbolo de una transacción que mide la cantidad, es decir, el valor, el quantum de la cosa. Y de hecho hay un principio, pecunia non fecit pecunia, el dinero no genera dinero. En el derecho justinianeo se buscará establecer el interés, por ejemplo el interés moratorio, si alguien se retrasa en el pago del precio, cuánto debe ser la sanción, porque evidentemente puede darse un caso de lucrum cessans, que uno pierda esa ganancia lícita en el transcurso del tiempo. Si no me pagas a tiempo, me estás causando un perjuicio. En las crisis económicas justamente lo que se da son las cadenas de impago.
Con que uno no cumpla a tiempo su obligación, eso provoca que muchas cosas no sigan una secuencia en el tiempo, que tendría un grado de razonabilidad, ¿no? El hecho de que se generaran intereses no es porque la pecunia fuese un valor por sí, sino porque el vendedor pierde esa ganancia lícita. Él se ve perjudicado, sí, patrimonialmente. El incumplimiento implica en principio un daño, damnum emergens, es decir, un menoscabo patrimonial, pero también tiene un perjuicio, lucrum cessans, el lucro cesante, y esa es la pérdida de la ganancia lícita que tendría que haberse medido pues a través de un porcentaje que sería lo que conocemos como interés. Otra explicación de la historia de los intereses es la depreciación de la moneda, pero en ese momento es cuando la moneda tiene un valor en sí. Y la moneda puede tener un valor en sí, uno, pues porque sea de un metal, que también es objeto de comercio, y ahí sí tiene un valor intrínseco. No porque sea una moneda, sino porque implica la pureza de ese metal. Por ejemplo, que sea una moneda de oro, o una moneda de plata, o una moneda de cobre. Ahora que me regalaban esa moneda de 20 centavos de cobre, eh, me la regalaron porque es de mi fecha de nacimiento. Pero lo divertido es que sí, como niños, aquella moneda tenía un valor muy grande. Significaba que podías hacer una llamada de más o menos unos 8, 10 minutos desde un teléfono público. Y les contaba de esa frase popular de ya te cayó el 20. Uno lo metía en el teléfono público, ¡ting!, y ya te daba línea. Pues esa moneda tiene un valor intrínseco bastante grande porque el metal es muy puro. Es un metal, un cobre de una calidad como metal que hoy en día sería inexplicable en otras monedas. Vayan a Europa, vean los euros y son monedas de muy baja calidad. Es decir, el valor intrínseco de eso es prácticamente simbólico. México ha acuñado monedas que tienen valor intrínseco, por ejemplo la onza Troy, que es de plata, o el centenario, que es como nuestra principal, vamos a llamarle así, representación del valor de la moneda. El centenario es, además de una gran calidad de oro, a tal grado que es una moneda cotizada por sí misma a nivel global. Y en una crisis como la actual, que es una crisis global, aunque muchos ya se empiezan a desentender, creen que en automático, con el cambio de titular en la Casa Blanca, se acababa la pandemia. No se crean esto, en absoluto. Sin embargo, pues la realidad es que en estas crisis, cuando empieza a haber quebrantos, lo único que no se devalúa son nuestros metales. También las piedras preciosas. El diamante tiene un peso específico. Pero vuelvo a la historia de la moneda. La moneda entonces simplifica las transacciones. La moneda representa el precio y a través de la moneda se cumplimenta con este para la entrega de la cosa. Esta reflexión viene porque el capitalismo justamente se centrará en el valor que tiene la moneda como un bien per se, no como un mero instrumento de intercambio. El liberalismo, en cambio, es algo más, tiene más profundidad que el mero término capitalismo. El liberalismo lo que implica es que no haya trabas, que no haya obstáculos para la coincidencia de oferta y demanda. En pocas palabras, para el acuerdo entre la cosa y precio, que de acuerdo al profesor Panero Gutiérrez, que es el que estamos en este momento siguiendo para este contrato, pues es la síntesis del contrato, valga la redundancia, de compraventa. Esa coincidencia entre precio y cosa. Lo que comentábamos el lunes. Una compra-venta es el cambio de una cosa por el precio. ¿Cuánto cuesta este refresco? Se paga, te lo llevas. El precio, pues, se fue transformando conforme se va haciendo más sofisticado y complejo el mercado.
No es lo mismo traerme un refresco de Japón, que por ejemplo hay cervezas, las Sapporo, y eso me tendrá un costo extra porque eso se transportó desde aquella isla o conjunto de islas. O bien algún producto como un par de tenis o a lo mejor una camiseta o incluso esta misma diadema o el reloj, en fin, todo lo que es importado, pues tiene un costo extra por lo que implicó la importación. El hecho de que algo sea transportado del extranjero hacia nuestro territorio, pues implica ese sobrecosto. Y esto es lo que hace la economía cada vez más compleja. La libertad de mercado tendría que pensarse en principio interna dentro de los estados y también internacional, pensando en que puede haber un mercado entre consumidores y productores o simple y llanamente vendedores de los diversos estados. A este fenómeno algunos le han querido llamar globalización, aunque no ha sido un término muy feliz porque todavía sigue persistiendo en teoría del Estado y en la realidad constitucional el modelo del Estado soberano. Eso se intentó acabar en Europa. Es un esfuerzo que se está haciendo en este momento, que ha fracasado hasta el momento presente, hasta el día de hoy, buscando que no haya Estado soberano, sino que se haga una especie de confederación. El problema de las confederaciones o de las federaciones es que las partes del todo tienen que tener equidistancia, y me refiero sobre todo económica. Si tú tienes una parte que es más pobre en comparación de ti, eso te va a causar una carga. La Unión Europea tiene muchas cargas. Lo es actualmente España, lo es Portugal, lo es Grecia e incluso Italia, entre otros. Y hay países recientemente incorporados que además ideológicamente constituyen una carga, como puede ser Hungría o puede ser Polonia, que ellos ya padecieron por bastantes décadas de regímenes comunistas, estar bajo la bota de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y no los puedes engañar con la socialdemocracia, que es lo que está predominando en ese continente. La realidad es que la Unión Europea tendrá que pensar muy bien, porque además Alemania hace muy poco por la equidistancia, sino busca la hegemonía. Y entonces eso no va a permitir que haya un pacto entre iguales. La federación implica un pacto entre iguales. Cuando surge la federación que conocemos como Estados Unidos de América, esas 13 colonias de alguna manera no eran iguales. No es lo mismo New Hampshire, que es pequeña, a un territorio tan amplio como Virginia. Y por ello, entre ellos mismos, tuvieron que diseñar dos cámaras. Una cámara que representa el número de habitantes por estado, que sería la Cámara de Representantes, para nosotros la Cámara de Diputados, y otra cámara que significaría ya la equidad, la igualdad, la proporcionalidad entre los estados, y esa es la Cámara de Senadores. México, que copia ese modelo de federación, pues lo traslada tal cual. Y luego pues hubo por ahí una reforma muy interesante en la cual incluso el senador, dado que representa esa equidistancia y está por lo tanto lo más cerca de la jefatura de Estado, pues tiene que estar los 6 largos años de alguna manera poniéndole ese límite al titular del Ejecutivo. Mientras que la Cámara de Diputados le dan 3 años para su renovación, y eso es lo importante de lo que viene ahora en junio en cuanto a elecciones que tenemos. A lo que voy con todo esto es que el fenómeno global no es tan fácil. Mientras que podríamos pensar que en Nueva Zelanda puede desaparecer el coche con motor de combustión, si uno va a Cuba, pues se va a encontrar que la mayoría del parque vehicular son coches de los años 60, incluso 50, y alguno que otro de los 70, con lo cual no hay igualdad en absoluto. Eh, por lo que estaba viendo aquí en Guadalajara, pues hay gente que tiene vehículos bastante caros.
En Ciudad de México eh, como que tendríamos un poquito a la baja y además ahorrar gasolina. Aquí es impresionante la cantidad de camionetas, mamamóviles, como dice una amiga. Y eso es dineral. Sin embargo, pues estamos años luz de encontrar una transición energética en la cual se puedan tener vehículos eléctricos. Es impresionante la cantidad de camionetas de motor de combustible, de explosión, es decir, combustible fósil, petróleo transformado en gasolina. O en Europa ya lo que se busca es terminar con el diésel, no obstante que es mucho más económico. Hay una obsesión por el CO2, lo cual tendría que implicar que tendríamos que dejar de respirar porque es lo que exhalamos. Aquí ahora que estoy al aire libre y no los metros cuadrados del departamento, pues mi CO2, estas criaturas que se llaman árboles que están alrededor, pues se encargan de reciclarlo y de generar oxígeno. Con lo cual, pues no es tanto el problema el CO2. Es decir, Greta Thunberg o quien esté detrás de ella, pues nos está mintiendo. Debe de haber intereses económicos muy fuertes por promover determinados tipos de energía. Toda esta divagación en torno a la historia de la economía sí viene a cuento, porque a fin de cuentas, libertad de mercado o el valor del dinero per se, o bien lo que enfatiza el marxismo, que es en la contraprestación el valor del trabajo, es la historia de la economía que surgió en principio con este invento del contrato de compra-venta. Luego veremos que la locatio, es decir, el arrendamiento, que en su caso será el arrendamiento de servicios, podría ser lo que hoy en día entendemos como contrato de trabajo. Esto no es del todo preciso porque el derecho del trabajo surge luego de las revoluciones sociales que se dan en Europa en 1848. Es la época en la que se escribe esa novela extraordinaria que son Los Miserables de Víctor Hugo, a tal grado que por eso Francia es un pater patrie, un padre de la patria, que se describe en las condiciones de desigualdad brutales, que sí se dan en cuanto quien promueve una industria a través de la inyección de capital y quien trabaja para ese. Y entonces se empieza a ver también una especie de concepción del trabajo como merx, como mercancía, y por otra parte el salario como una contraprestación, como un precio. El problema es que no es lo mismo comprar un producto que pagarle a una persona que tiene que mantener a su familia o una persona que tiene que desempeñar más actividades para que al final no sea productiva. Voy a volver a insistir con la reflexión que hacía el otro día, basándome en aquella exhortación clásica de Justiniano. Estudiamos con ardor, sí, pero vaya que ha sido con ardor y una inversión del bolsillo propio muy alta. La razón por la cual de nuevo estoy transmitiendo aquí es porque pues tengo que resolver el problema del modem y tener la velocidad y la calidad de señal para que no se congele mi careto o para que la voz no se escuche metálica. En algún momento dado, pues uno tiene que poner de su bolsillo bastante para que la clase al final sea transmisible y ustedes pues reciban lo que ustedes tienen de expectativa de la Universidad Nacional. Ahora imagínense las universidades privadas, los que están pagando unas colegiaturas de no te imaginas, valga la repetición. Bueno, es que el contrato de prestación de servicios es el que va a estar antes del contrato de trabajo. Y la prestación de servicios para los romanos no era tanto el valorar el esfuerzo o la inversión de energías humanas en ello.
ahí vendrá la teoría de la plusvalía con Marx, en fin, el lenguaje marxista, hay toda una teoría sobre el trabajo muy sólida, que va a generar, repito, el derecho laboral. Hay un profesor, ya prácticamente por jubilarse, que sostiene que el derecho del trabajo está inspirado en la doctrina de un papa, de León XIII, solo que León XIII escribió una carta encíclica Rerum Novarum hasta 1891 y el manifiesto del Partido Comunista es de 1848. Es contemporáneo a las revoluciones sociales que se dieron pues en el continente europeo, porque no solamente fue la de Francia, sino también se dieron revoluciones sociales, por ejemplo en Hesse, de nuevo en Frankfurt del Meno, por el río Meno, eh, en ese lander casi sureño, centro-sur de lo que luego va a ser la nación alemana ya una vez fusionada. Bueno, lo que describe Escotado sí se aproxima mucho a lo que les he dicho, mutatis mutandi, pero con una serie de errores. Por una razón, Escotado pues se lanzó al ruedo sin saber torear, ¿no? Si alguien quiere jugar fútbol y lanzarte a la cancha, pues al menos tienes que saber dominar el balón. Yo por algo no juego fútbol, soy bastante torpe. Aquí, cuando estaba en Guadalajara terminando el bachillerato, pues tuve problemas porque en un solo partido, me habían puesto de defensa central y metí un autogol y además cometí un penalti con la mano. Con lo cual, pues llegué aquí a mi casa como Santo Cristo. Es decir, me partieron la face mis compañeros. No pude darme contra todos. Me dejaron con los ojos moros, la nariz sangrante, en fin. Estaban furiosos porque los hice perder. Y fue mi debut y despedida. Yo practicaba atletismo. No sé qué diablos ese día que estaba yo jugando fútbol, ¿no? Eso sí, me habían puesto de apodo la avestruz porque corría todo el juego. Pero apenas si le pegaba la pelota. No es lo mío. Si uno quiere jugar bien, pues que se entrene como Cristiano Ronaldo o como Messi o cualquiera de estos. Y entonces pues ya hablaremos de el que sabe hacer las cosas. La valoración de ese servicio estará en función de la pericia de quien hace las cosas. Y lo más difícil de esto es ponerle un precio a esa pericia. En Estados Unidos se busca que haya un arancel, que estén tasados los honorarios de los abogados. De hecho, muchos colegios de abogados en Europa tienen esto. En España se le llama las minutas. Y ahí está claro cuánto hay que pagarle al abogado por el servicio prestado, el tipo de juicio, etcétera. En el derecho del common law, pues fundamentalmente es por las horas que dedica el abogado en cuestión. Pero si se tiene un currículum además más amplio, pues evidentemente se tiene más posibilidades de reclamar un mejor pago. ¿Qué le vamos a hacer, no? En México alguien se inventó las cédulas para determinados posgrados y cuando los haces en el extranjero llegas, las convalidaciones, todo ese tipo de cosas son casi imposibles. Lo mejor es apostillar el documento de acuerdo a la Convención de La Haya y en todo caso pues invocar el artículo primero constitucional que habla de la plena vigencia de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Pero vaya que es complicado que te valoren eso. Y luego hay posgrados que no tienen comparativo. Yo he conocido médicos que han ido a Harvard o que han ido a Berkeley en California y al regreso pues dicen no, tu posgrado o tu especialidad a mí me da igual. Pues el médico dice me da igual lo que pienses tú. Y muchos profesionales mexicanos han tenido que regresarse al extranjero para verdaderamente tener la valoración del pago de honorarios que merecen. Como pueden ver, no es un simple acuerdo de voluntades. Y es por eso que el liberalismo es casi imposible
de aplicarse, porque al final, si algo nos enseña la realidad, es que el pez grande se come al chico. O diríamos en México que siempre hay un gandaya, ¿no? Pero tampoco es posible pensar en un mercado absolutamente regulado porque eso lo puede desalentar. Y eso es lo bonito de la economía, que la economía que va girando sobre el desarrollo de los contratos consensuales, pues al final regresa a lo básico. Cuando hubo una crisis durísima en 1987, un crash bursátil en Nueva York, y ahí se hizo famoso Donald Trump porque él invertía sobre lo seguro que eran bienes inmuebles y no perdió en la bolsa con los famosos bonos chatarra del 87. Harvard decidió recuperar una asignatura que era Business Ethics, y la conclusión a la que llegaron fue back to the basics. O sea, no pienses ahorita en que en este momento va a haber un filósofo que te pueda dar la respuesta o te pueda dar la solución inmediata a estos problemas. Vuelve a leer a Aristóteles, vuelve a leer a los romanos, y se volvió a tomar derecho romano en muchas cosas. De hecho, de Harvard salieron muchísimas publicaciones sobre el estudio del derecho romano, no obstante ser tradición jurídica de common law. Se darán cuenta además que en el léxico jurídico del common law hay demasiados términos en latín. Alguna vez fueron parte de nuestra tradición jurídica hasta la ruptura del common law ya con Enrique II de Plantagenet. Así que tras la crisis del 87, pues el back to the basics fue repensemos la ética de las transacciones comerciales. Y la base, reitero, era el derecho romano. Hay toda una película de Oliver Stone que se la recomiendo mucho, que es Wall Street, la que sale originalmente Charlie Sheen con Michael Douglas. Luego se hizo una sobre la crisis de 2008, pero fue muy mala la película, donde está Shia LaBeouf y Michael Douglas ya muy mayor. La de finales de los 80 es una obra maestra porque justamente nos lleva a reflexionar sobre esta ética del acuerdo de voluntades. Y hay una escena en la cual, sin hacer spoiler de ninguna manera, Charlie Sheen se mete en camisa de 11 varas y un corredor de bolsa de la vieja escuela le dice que el problema del dinero es que te hace hacer cosas que no quieres. Y el padre de Charlie Sheen, que por cierto lo hace el propio Martin Sheen, su padre de sangre, le dice en otro momento también, ojalá te ocuparas de actividades productivas. Los romanos tenían razón, pecunia non fecit pecunia. Ahora bien, el dinero puede depreciarse y por lo tanto no es que pecunia genere pecunia, pero sí la pecunia puede reducir su valor, se puede depreciar, y eso es lo que tendría que buscarse cómo compensar porque ocasiona un perjuicio. Miren, ya de por sí este libro, que lo había comprado por ahí en una librería de Fondo de Cultura Económica, este lo debe haber comprado en 2007 aproximadamente, costó 439 pesos. No sé por qué no 38 ni 440. 439 pesos. Bueno, me dio la curiosidad de buscarlo por Amazon. Y lo que encontré es que lo puedes conseguir en 1500 pesos. ¿Qué sucedió? ¿Aumentó el valor el libro o se depreció la moneda, dándole un valor intrínseco para la compra de esto? Entonces, la gran dificultad que tiene la economía es la definición del precio sobre el valor de la cosa, como también en el caso de la locatio, es decir, del arrendamiento de servicios, que ya lo veremos posteriormente, otro contrato consensual, el valor del servicio, uno en función del sujeto y del esfuerzo. Ya ni qué decir en su caso de lo que luego vendrá en el derecho social, pero eso no es propio de esta materia, luego de las revoluciones de 1848 y que son las que realmente generaron
el derecho del trabajo, por ejemplo, el que fue redactado en el artículo 123 del Constituyente de 1916-17. Esta reflexión que he hecho, aunque ustedes no se la crean, eh, la hace aquí el profesor Panero, la hace también Dors, la hacen todos los romanistas, porque a fin de cuentas esto demuestra el por qué hay que seguir estudiando el derecho romano. El Back to the Basics de Harvard de 1987 fue muy importante, pero luego se olvidó luego de la crisis de 2008 y se perdieron 8 años preciosos de la presidencia de Obama, que no le interesó en lo más mínimo, a pesar de que había sido una promesa de campaña, ponerle un orden a la avaricia de los corredores de bolsa, porque la crisis de 2008 en mucho se había basado en función de la mentira en torno al mercado hipotecario, es decir, el mercado de bienes inmuebles garantizados por hipotecas. No nos hemos repuesto de esa crisis y había especulaciones de que esta pandemia era un reseteo, un reinicio, como apaga y vuelve a prender la computadora y una serie de cosas que no encajan con la realidad, porque hasta ahora nadie ha salido beneficiado. Es más, si alguien piensa que no, es que China lo hizo para ser el hegemón, pues no veo dónde China pueda ser el hegemón, ni de broma tiene el armamento que tiene Estados Unidos. Pero bueno, ahí entraremos a un tema de geopolítica y no quiero divagar por ahí. Lo que sí les puedo decir es que el Back to the Basics no se ha cumplido. Se ha quedado, ya que estamos diciendo pochadas, estamos hablando en inglés, en stand-by. Y por lo tanto, pues lo que nos queda como sustrato de formación en humanidades en la carrera de Derecho, pues sigue siendo esta asignatura, Derecho Romano. Bueno, pues hecho este análisis, vamos rápidamente a las características del contrato de compraventa. Es un contrato consensual, es decir, no requiere de ninguna formalidad para su perfeccionamiento, para el acuerdo de voluntades. Un contrato consensual, reitero, no requiere de formalidad para el acuerdo de voluntades. Segundo, es bilateral perfecto porque hay reciprocidad perfecta entre derechos y obligaciones. Es oneroso, ya que tiene un carácter pecuniario o económico. El profesor Panero sigue clasificándolo como un contrato originado en el Jus Gentium. Si siguiéramos a Dors en su última publicación de Derecho Privado Romano, cerca de su muerte, en 2004, pues diríamos que es un contrato de Jus Civilis. Vamos a decir que es un contrato de Jus Civilis. Vamos a quedarnos con esta noción porque a fin de cuentas, cuando Gallo en aquel párrafo lo integra, aunque dice su origen es del Jus Gentium, a fin de cuentas, reitero, lo integra en el derecho civil. Por otra parte, este contrato, dependiendo la interpretación, podría no ser traslativo de dominio. Yo no estoy de acuerdo con eso, considero que sí transmite el dominio. Hombre, hace rato que me compré esta lata, pues aquí la tengo. Y bueno, pues el UTI y el FRUI lo estoy perfeccionando en este momento. Me mantiene un poquito despierto. Hace rato hubo un apagón. Yo dije, bueno, esta clase de derecho romano está realmente salada, ¿no? Y bueno, había dormido muy mala noche, estoy terminando un artículo y pues tuve una siesta brutal de casi 2 horas seguidas. Pues bien, una coquita para levantarme un poco el ánimo, porque si luego me tomo una taza de café, ahí sí que ya no duermo en el horario regular. Pero yo adquirí el dominio de esto y lo estoy consumiendo, es un bien consumible, ¿no? A fin de cuentas. Entonces, si hay una relación de dominio, que no se haga como un negocio manchipatio, un enjurechecio, es otra historia. Pero de que es una traslación de dominio, es una traslación de dominio totalmente.
Un aspecto muy importante es que es un contrato de buena fe. Esa es la última característica que merece la pena comentar. El hecho de que sea un contrato de buena fe, además de que lo que yo decía que era el valor del acuerdo de voluntades meramente consensual, también tiene una dimensión de carácter procesal. Y a lo que hace referencia es que está respaldado por acciones de buena fe. Actionis bona fides. ¿Esto qué quiere decir? Que son aquellas que implican un mayor arbitrum judicial, es decir, una mayor interpretación por el judex en el momento de examinar la posible controversia que se pueda dar por el incumplimiento del contrato. Acomodando libros, me topé con una edición muy curiosa de bolsillo, que pienso llevarme a la casa ahora que regrese, de los deberes o de los oficios de Cicerón. Y es una obra extraordinaria porque Cicerón justamente ahí le da al clavo de lo que es la naturaleza del derecho romano. Los romanos no eran reclamadores de derechos. Yo tengo derecho a que se me aprecie por ponerme camiseta negra, ¿no? Tengo derecho a ponerme camisetas negras y armar, no sé, un colectivo de los defensores de las camisetas negras. Una historia de los paracaidistas, ¿no? El primer cuerpo de ejército. Pues la realidad es que en el ejército más bien era una obligación traer esta camiseta, ¿no? No era un derecho. Eh, el derecho concebido como reclamaciones individuales de un conjunto de libertades será una construcción posterior al absolutismo y despotismo ilustrado que se va a traducir en la Revolución Francesa o en la Revolución o Guerra de Independencia de las 13 colonias de Norteamérica. Es por eso que van a enfatizar tanto esto como revoluciones liberales. Los derechos van a ser un conjunto de libertades individuales, algo que va a conceptualizar la máxima expresión del liberalismo desde una perspectiva jus filosófica y filosófica in genere, que es Emmanuel Kant. Incluso su pequeño ensayo sobre las relaciones internacionales, que es sobre la razón, sobre la paz perpetua, pues es una obra sobre el comercio a fin de cuentas, y que lo que daría la paz entre las naciones es que hubiera relaciones comerciales entre estas. Es un precursor doctrinal de ese fenómeno que hoy en día algunos, reitero, le llaman globalización. Pero los romanos no eran reclamones de yo tengo derecho a hacer mi colectivo de los camisetas negras, ¿no? O el colectivo de los que damos clase desde un jardín, lo cual por cierto sería muy ciceroniano. Cicerón decía que lo más grande que podrías tener es tener tu estudio dando a un jardín. Y la realidad es que estos días lo he agradecido bastante. Después de estar sofocado sin respirar bien, pues sí tienes aquí suficiente atmósfera, suficiente aire. Y además siempre la naturaleza da paz. La naturaleza tiene un equilibrio. Se puede escuchar que hay pajarracos que ya están llamando a dormir, en fin. Pues eso te da serenidad, ¿no? Hay un reloj biológico. Bueno, cuando he traído aquí a visitar a mis padres, a Kelsen, a mi perro, que ahora no lo he querido exponer, llevarlo documentado al pobre ahí abajo con esto de la pandemia. No es que el perro se enferme, pero sí el cargador, el portador del perro, pues quién sabe con qué maleta se encuentra en el camino. Pues la realidad es que Kelsen aquí corre y está feliz. Es decir, también un animalito, pues lo que quiere es esa sensación de libertad. Lo mismo pasaría si a mis gatos les pudiera la oportunidad de salir. El problema está que un gato hogareño, si sale, se puede enfermar o lo pueden lastimar los otros gatos y de ahí enfermarse. Los que tenemos gatos sabemos de qué hablamos, ¿no? A mi hermana, de hecho, hoy se le escapó una de sus gatitas. A ver si tiene fortuna y regresa, porque es una gata hogareña, no tiene nada que hacer allá afuera.
a ver qué noticias hay al rato. Pero bueno, ha habido mucha tristeza porque yo se la recomendé, es una gata de 3 colores. Y hablando de eso, yo tengo 3 de 3 colores, ¿no? Les llamo las conejas, eh, un poco por la mediana, pero lo cierto es que, pues sí es triste, ¿no? Que en ese afán de libertad, pues el animalito, sin embargo, depende del ser humano para subsistir. Esa gatita no sobreviviría allá afuera, ojalá la recuperen. También por eso me he dado por rescatarlos. O sea, mucha gente abandona luego el animal casero porque pensaban que era un peluche y que era un juguete, y pues no, es un ser viviente, ¿no? Pero, pues no es que los gatos me reclamen derechos, sino que esto lo hago como una obligación para con la naturaleza, porque a fin de cuentas formamos parte de la biosfera. Eh, los derechos individuales requieren de una reflexión muy importante, y hay un autor que es clave, que es Thomas Paine. Luego ya les haré los datos exactos en un librito pequeño que también que se llama Los derechos del hombre. Y yo creo que fue el tipo que tuvo más claro lo que debe haber sido el ideario de la fundación de los Estados Unidos de América. Creo que era de los padres fundadores de esa federación más sensatos que hubo. Pero bueno, como esto no es curso de Derecho Constitucional, ahí le doy mate y terminamos nada más con dos aspectos más sobre los contratos de compraventa. Clases del contrato de compraventa, pues se ha dado esto de acuerdo a una progresión histórica. Hay una compraventa real, lo que hoy diríamos que es al contado, en la que la cosa y precio se intercambian a la vez. Luego hay una compraventa que se llama obligacional, que hoy le llamaríamos una compraventa crédito. Entonces la compraventa real es al chas chas, o sea, pagas al contado. La cosa y precio se intercambian a la vez. La compra del refresco. Una compra a crédito, pues si te compras un coche a mensualidades o un inmueble a mensualidades, y uno está garantizado con una prenda y el otro está garantizado con una hipoteca. Digamos que esas son las dos grandes clases. Entonces, la compraventa real y la compraventa obligacional. En cuanto al contenido de la compraventa, pues los dos grandes elementos son la cosa y el precio. La cosa es el objeto material de la compraventa. Y pueden ser todas las cosas siempre y cuando sean objetos de comercio. Es decir, yo no puedo vender cosas del jus publicum. Eso no es materia de comercio. No se puede vender el acueducto de Segovia, no se puede vender el circo de Nimes, no se puede vender el Coliseo, no se puede vender el templo de Júpiter. Lo que se puede vender es una vaca, lo que se puede vender son costales de trigo, etcétera, etcétera. Tienen que ser cosas que estén dentro del comercio. Y además que su origen sea lícito. Esto es muy importante porque efectivamente ya en la antigua Roma podía haber bienes ilícitos, no necesariamente como en la actualidad, un bien ilícito por excelencia son los estupefacientes, ¿no? Pero sí que a lo mejor fuese la venta de algo robado, de una cosa que se obtuvo de manera ilícita y por lo tanto no podría ser materia de comercio o venderlo ajeno sin el consentimiento del propietario, lo cual provocaría además un juicio reivindicatorio, además de una persecución por la vía del delito, toda vez de que hay un furtum. Recuerden que ese delito no de crimen. De crimen sería si quiero vender el templo de Júpiter, porque ahí me meto con una cosa de el jus publicum. Respecto del precio, el precio es la suma de dinero que el comprador se obliga a dar al vendedor a cambio de la cosa. Papiniano decía que es la esencia de la compra.
Emptioni substantia consistit et pretio. Yo creo que Papiniano aquí se queda corto. La esencia de la cosa son tanto, la esencia de la compraventa, perdóneme, es tanto la cosa como el precio. Sin ello no se da, porque es bilateralidad perfecta, reciprocidad perfecta. El precio debe ser cierto y en dinero, dicen los romanos. Cuando hablamos de dinero, hablamos de que efectivamente tenemos ya este instrumento que simplifica la operación, y cuando es cierto estamos hablando de que se pueda cuantificar. El certum habla de la cuantificación. Desde luego también tiene que ser verum, es decir, además de cierto y en dinero, también tiene que ser verum. Es decir, la compraventa tiene que implicar que efectivamente el precio no sea ficticio o simulado. Sería otro tipo de operaciones que incluso pudieran terminar en fraude y no necesariamente en lo que es propiamente una compraventa. O bien sería un trueque o sería otro tipo de operación o una simulación de un acto jurídico que no es. Eso ya en el derecho moderno tiene mucho más efectos, porque puede hablarse de la nulidad del acto jurídico, que vendrá mucho tiempo después. El semestre anterior ustedes llevaron todo un curso de acto jurídico, con lo cual no hay nada nuevo que enseñarles al respecto. Decíamos que este contrato es bilateral perfecto, porque hay obligaciones recíprocas por parte del comprador y del vendedor. No solamente está el reclamo de derechos, entrégame la cosa. No, también tienes que pagar por ella. No solamente es págame el precio, también tienes que entregar la cosa. Los romanos, como dice Cicerón, ganan su dignidad en el cumplimiento del deber, y eso es lo que está bastante bien expresado, bastante bien sintetizado en ese librito que les comento, de Officium o de los deberes de Cicerón. Entonces, son obligaciones del comprador pagar el precio, abonar los gastos de la conservación de la cosa vendida hasta la entrega, soportar el riesgo o responder por el riesgo. Se puede perder la cosa en una compraventa, a lo mejor la pediste por mensajería y puede ser que se pierda en el trayecto. Tú no la pierdes como comprador, sino la pierde el vendedor. Aunque esto ocasionó muchísima casuística, que evidentemente fueron debates en los cuales encontramos en el digesto pues las posturas de proculeyanos y sabinianos a por doquier. Las obligaciones del vendedor son custodiar y conservar la cosa vendida hasta la entrega, entregar la cosa vendida y procurar al comprador la pacífica posesión de la cosa. Con esto entonces hemos visto la generalidad del contrato de compra-venta y entraremos a la problemática de los pactos. Como el contrato de compra-venta, como pueden ver, se perfecciona con mucha facilidad como es la consensualidad, sin embargo nos encontramos con una problemática muy distinta, que es la diferencia que puede darse por el tiempo. Por ejemplo, una compraventa obligacional, que sucede si se pierde la cosa y no está totalmente pagada. O lo que decíamos, ¿cuál es el riesgo que tengo yo como comprador si la cosa no llega a mi tenencia? ¿O qué obligaciones tengo yo como vendedor? ¿O qué responsabilidades tengo como vendedor si pierdo la cosa cuando me la han cargado el comprador? Y aquí es donde entramos a dificultades específicas que abordaremos en la próxima clase del viernes. Pues les deseo lo mejor, aquí todavía respirando un poco de aire. No se crean que Guadalajara tiene tampoco tanto aire puro. Decían de broma por ahí los 80s que uno tenía que traerse si venía de Ciudad de México, que fue, yo me mudé aquí en 84, una latita de smog. No, en absoluto. Ya Guadalajara está tan contaminada como Ciudad de México,
porque ha crecido mucho. Lo que sí tiene es que hay más parques donde se permite acceder a estos seres llamados vegetales, a los árboles que nos oxigenan. Desafortunadamente en este viaje no podré, no me va a dar la vida, pero hay un parque precioso que se llama el Bosque de Colomos. Y bueno, la primera sección es adorable, o sea, es un parque para correr de 4,5 kilómetros, aunque alguien adaptó ahí con errores una ruta de 5 kilómetros. La original era de 4,560 metros exactos, con subidas y cuestas, en lo que era la casa de Pepe Guizar, el compositor. Y ahí también hay una planta de distribución de agua que beneficia a una colonia que se llama Providencia, que está pegadita a esta que es Monraz. Bueno, para no hacerles el cuento largo, ahí sí respiras un aire muy sano. Aquí el problema es que al estar rodeados de clínicas y de un hospital, pues sí, constantemente están arrancando, entrando y saliendo coches. Pero aún así, pues vean ustedes el aire que tenemos, la vegetación, pues esto ayuda y bastante para sanar aquello que había quedado lastimado con, ya saben, qué enfermedad popular que anda por ahí pululando. Pues dicho esto, espero que la clase les haya sido interesante. Eh, no pierdan de vista que nos hemos concentrado pues en algo que es comparable con lo que describe el Código de 1928, pero también con la compraventa mercantil. Cuando sea el caso, haremos los comparativos para que efectivamente se pueda comprender mejor las complejidades que provoca el contrato de compraventa. Sin embargo, pues ya hemos visto que el contrato de compraventa crea el comercio y que además de esto, pues crea la economía. Esto es un dato importante porque los economistas no pueden prescindir del lenguaje jurídico, y creo que estos liberales libertarios, lo que sean, que vemos tanto en una red social como esta, YouTube, pues implica su punto débil. Que no se han familiarizado con el lenguaje técnico jurídico, por ejemplo, esa confusión imperdonable de Estado con gobierno, y pensar que todas las compraventas son necesariamente mercantiles o comerciales. Error. No obstante que los inmuebles tienen esas implicaciones, los inmuebles tienen un gran cuidado en cuanto a su formalización jurídica, como ya hemos dicho, es decir, celebrar el contrato ante un notario público, alguien que tenga la fe pública, y que esto además se registre, se inscriba en el registro público respectivo, ya sea el agrario o el de la propiedad, según sea la finca rural u bien el caso de urbana. Me despido entonces, ahora sí, y les deseo lo mejor para esta tarde noche. Nos vemos el viernes.